Como así. ¿Un aislante? Todo el rato, todo el rato, todo el rato. I've been running most of my life, blowing smoke everywhere around. I've been searching, but I can't seem to find someone that can hold me through the night. Send me off with the words of a lullaby. Buenos días, hoy es sábado y os vais a venir todo un día conmigo y mi iPhone 15 Pro para poder enseñarte un uso un poquito más real y también poder solucionar algunas de las dudas que más os han surgido desde que me lo compré, como por ejemplo el tema de la batería, si me dura, si no me dura, las aplicaciones que más utilizo, cómo lo tengo un poco configurado durante el día. Ahora mismo son las 10:44, obviamente no nos acabamos de despertar, llevamos pues más de una horita despiertos. Hay una cosa que te tengo que contar ya de buena mañana y es que tengo un 22% de batería y esto no es porque se me haya descargado del uso que le haya dado en una hora, obviamente no. Esto es porque últimamente me doy cuenta que me voy a dormir con más de un 40% de batería en el iPhone y lo encuentro más lógico no cargarlo y esperar a cargarlo al día siguiente para poder seguir utilizándolo durante la mañana. Y justamente ayer me pasó que me fui a dormir con un 38% y he pensado, pues oye, no lo cargues por la noche, cárgalo mañana por la mañana, es decir, hoy para ti, y también podáis ver cómo se va desgastando durante el día de una forma un poquito más realista. Así que ahora mismo tengo un 21, a pesar de que esta mañana cuando me he despertado tenía un 28, así que plan para ahora, vamos a poner a cargar el iPhone, os voy actualizando cuánto va tardando y de mientras yo voy a ir poniendo lavadoras y vamos a hacer la compra al Mercadona online y todo eso, porque ya os he dicho que hoy es sábado y hay que hacer cosas de casa. Así que venga, vamos a ponernos al lío. Y mira, para que veas que no te miento, son las 10:47 ahora mismo y llevo un 21% de batería. Así que lo dejamos cargando, que por cierto, por si alguien se lo pregunta, obviamente este no es el cable que vino con el iPhone. Ya tenemos instalado en casa un tipo C que es el del MacBook, así que lo pongo aquí y ya está. Literalmente con esto de los cables no le doy mucha importancia. Si ya tenemos un tipo C aquí, pues no voy a liarme ahora a cambiarlos. Lo cargo con lo primero que encuentro y ya está. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, why did she go? Oh, 11:05 de la mañana, no ha pasado mucho tiempo, la verdad. Vamos a ver cómo va la batería. Vale, espero que se esté viendo 55%. ¿Ves? Si es que cuando te digo que va rápido, de verdad. was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa, just tell me, why did she go? 11:30 y 81%. Hablando de la batería, también te quiero contar otra cosa que detecté los primeros días de uso y que automáticamente desactivé, y es esto de la pantalla siempre encendida. Sé que es algo que es súper chulo, hay que divertido, siempre se queda ahí en la hora y tal, pero cuando iba al tiempo de uso para mirar un poco pues cuánto estaba dedicándole al iPhone, me salían 9 horas. Y yo, me conocéis de sobras, sabéis perfectamente que el tiempo de uso de mi iPhone como muchísimo son 3 horas y en una jornada laboral muy intensa. Entonces me empecé a asustar porque decía, pero ¿por qué me considera el iPhone que estoy 9 horas con él encendido cuando realmente no es verdad? Porque literalmente es imposible que yo esté 9 horas con él encendido. Entonces detecté que era como una franja gris y eso dije, vale, pues vamos a hacer pruebas, voy a empezar a desactivar cosas a ver si es que, no sé, me está contabilizando cierto uso que yo no estoy dándole. Y efectivamente, detecté que era la pantalla siempre encendida, que sí que puede parecer algo obvio, pero alguien como yo que nunca había tenido esta funcionalidad, pues no había caído, no sé cómo decírtelo, no había caído que podría ser eso. Y efectivamente ahora el tiempo de uso literalmente he pasado de 9 horas, 6 horas, 7 horas a 1 hora y media, 2 horas. ¿Y por qué te cuento esto? No solamente por el uso, sino que creo que eso puede estar también muy relacionado en el por qué antes me duraba menos la batería y ahora literalmente lo cargo cada 2 días.
días. Y sí, ya sé que yo tengo un uso un poco peculiar, ya sé que 2 horas de uso son muy poquitas, pero es el uso que siempre le había dado también en mi iPhone 13. ¿Y por qué se me descargaba más el iPhone 15 Pro que el iPhone 13? No lo entendía. Bueno, pues fue desactivar eso, como te digo, y me funciona perfectamente. Me duran más de 24 horas de uso. Vale, sí, mi uso es reducido, pero yo, que es el uso real que le doy, estoy encantadísima. Así que truquito de la casa, si quieres ahorrar un poquito más de batería, algo que a mí me ha funcionado es quitarme esto de la pantalla siempre encendida. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors. 12:05 y 98%. Vamos a dejarlo ya de cargar. Con 98% tiramos, vamos, hasta mañana. Ya ves que yo realmente no me guío mucho por eso de que se tiene que cargar entre el 20 y el 80. A mí me da un poco igual. Lo voy a cargar lo que yo quiera cargarlo. Y ya os digo, normalmente lo cargo por las noches, pero en estas ocasiones un poquito más, pues eso, que aún me queda un poco más de batería, lo alargo hasta que me quede un 20%, 15% y ya cuando quiero pues lo dejo cargando mientras hago otras cosas. La semana que viene vais a tener el vídeo de qué hay en mi iPhone, cómo lo he organizado, y ahí pues te voy a enseñar un poquito más la pantalla, porque sé que me lo vas a preguntar. Pues eso, la semana que viene llegará ese contenido. Como te he dicho, son las 12:10, voy a acabar de hacer estas cositas y luego nos tendremos que arreglar porque a las 2 hemos quedado para comer, ya veréis con quién, y a pasar la tarde y a poner un poco a prueba la cámara del iPhone. Así que nada, voy a seguir trabajando. Ah, por cierto, una cosa, espérate, te voy a enseñar una cosa muy chula. El domingo pasado subí un haul de Shein donde me había cogido esta impresorita de aquí para sobre todo etiquetar cajitas que tengo en ese armario de ahí abajo. Va con esta aplicación de aquí porque esto es por Bluetooth y nada, tiene esta interfaz, diseñas por aquí la etiqueta y he dicho, mira, pues te lo grabo y así lo hacemos juntos. Que ya sabéis que esto no va con tinta. Vale, y ahora sí. Son etiquetas muy pequeñitas, a ver cómo se va a ver esto, pero bueno. Estoy improvisando, no tengo ni idea. Sin papel, ¿pero por qué? ¿Cómo se hace? Vale, dice, hay que ponerlo así y que el papel aparezca por debajo. Así, plate, como así. ¿Así? ¡Ay, pues ya está! Mira, te ha salido por aquí. Ahora sí, ya aparece ahí. La primera me ha salido fatal y la segunda ya me ha salido bien, así que voy a engancharlo. ¡Qué chulo! Accesorios de Apple Watch. Y así es como queda, y ahora mi idea es ir poniendo pues etiquetitas por aquí. Os prometo que estaba súper barato y funciona súper bien. Y nada, os dejo por aquí en tarjetita el vídeo por si queréis ir a cotillear esta maquinita. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Bueno, son las 2:50 ya de la tarde, vamos a ir ya a comer. Para nosotros vamos tardísimo, tenemos un hambre increíble, pero bueno, con quienes hemos quedado pues solo podían a esta hora. Así que ahora nos vamos a comer y actualización, 96% de batería, solo ha gastado un 2% y he estado un ratillo en Instagram y poco más. Así que bueno, seguimos. Que tengo hambre. ¿Qué, Javier? Siempre está tocando el piano. Le digo, ¿y qué tocas? Dice, el himno del Atleti. Aquí estamos. Sí, no. Pon el vídeo de Madrid. ¿Qué te gusta mi estudio, Javier? Me gusta mucho el estudio. Flexi Sport. Ya me estoy mandando otra vez como esta, que está mucho más grande. Studio Display. Estudio display. Studio Display. Claro. Sí. ¿Qué, Javi? ¿Te gusta? Dentro de... ¿una semana has dicho 2? Sí, un par de semanas. En un par de semanitas tendréis el vídeo del canal. ¿Os lo explico yo? Porque este iPhone es mío, ¿has visto qué bien me ha quedado?
directamente ya vamos. Tengo que hacerme la miniatura ahora. Sí, no sé. Ya, aguante, o después, una islate y tarjeta. Bueno, tranquilo. Aquí tienes. Gracias. On my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding. Liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Estamos en la Apple Store porque Javier tiene que venir aquí a comprar no sé qué y que lo veréis en su blog. Y están explicando que los cristales de la Apple Store están tintados con los colores que han lanzado los nuevos iPhone 15. Los cristales de la Apple Store están tintados de colores. ¿Y esto es por qué? ¿Y esto es por qué? Fijaros. Y así es como se crea contenido en redes sociales. ¡Wow! Todo el rato, todo el rato, todo el rato. Bisbal. ¿Qué tal, Vivar? Ah, ¿qué teníamos? ¡Oh, Dios mío! ¡Apple lo ha vuelto a hacer! Ya. Nos vemos el día 20. ¿No? A mí paja, que Barcelona a cenar y todo eso. ¡Wow! Me encantan estos vídeos. Bueno, chicos, Bueno, Judith. A ver, Judith, ¿qué se siente al que te reconozcan por la calle por primera vez? ahora me he puesto nerviosa. Ay, qué mona. ¿Le has preguntado por el nombre? ¡Hola! ¿Que le dicen algo? ¡Que le viene el patatús! Bueno, estamos cansados. Ahora mismo tengo un 67% de batería y ya por fin estamos en casa. Y nada, simplemente quería deciros que mañana por la mañana seguramente finalice el vlog, no ahora, porque como me queda casi un 70% de batería, pues creo que voy a aprovechar ahora para ponerme un poco al día en redes sociales, que no he estado en ningún momento de hoy, y dar las gracias a la chica que se me ha acercado antes en la Apple Store para saludarme. Y en el canal de Javi podréis ver la otra parte, todo lo que ha grabado él. Y ya está, en verdad estoy muy cansada, voy a quitarme ahora las lentillas, me voy a cambiar, me voy a poner el pijama, vamos a cenar y como digo, mañana cojo la cámara y te enseño un poquito cómo ha ido esa batería por la noche y si ha cambiado alguna cosa. Pero vaya, estoy muy contenta. Ha sido un muy buen día. Una por aquí. Anteriormente en The Good Doctor. Buenos días de domingo. Llevo toda la mañana trabajando, editando un poquito el blog que estás viendo y también haciendo algunas gestiones. Y bueno, son ahora mismo las 11:30 de la mañana y tengo un 30% de batería, que hace 24 horas se había cargado al 80%, acuérdate. Nos hemos despertado a las 8:30 porque no podíamos dormir más. Esto es una captura, ¿vale? Ayer por la noche eran las 22:55. Esta captura la hice justamente antes de irme a dormir y creo que ahí se ve, tenía un 60% de batería. Por supuesto, pues no lo cargué, lo dejé aquí en el comedor y esta mañana, como te digo, nos hemos despertado a las 8, 8:15, 8:30, no me acuerdo muy bien qué hora era. Bueno, te he grabado este clip para que veas que durante toda la noche, desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana que nos hemos despertado, ha gastado un 10% de batería sin uso, ya que como habrás visto estaba al 50%. Entonces, desde las 8 hasta ahora, las 11:27 de la mañana, que me queda un 30%, ¿en qué he gastado ese 20% de batería? Pues sobre todo he estado programando post en Instagram. Ya sabéis que las redes sociales es prácticamente lo que más gasta de batería, entonces, bueno, para que entendáis un poco, ¿vale? He estado programando los posts de Instagram de la siguiente semana. Hoy es domingo, entonces pues ya de esta tarde para adelante. Después también he estado editando algunos vídeos que grabé ayer con el iPhone para este vlog. También he estado escribiéndome con los de la banda para cerrar un par de cosas que tenemos en mente. ¿Y qué más he estado haciendo? Ah, bueno, y he estado viendo algún vídeo de YouTube por la mañana. Eso es todo lo que estaba haciendo, aparte de revisar algunos emails y tal, pero sobre todo lo hago con el ordenador. Entonces,
de ese uso, que literalmente habré estado pues una hora dentro de Instagram, ha gastado ese 20%. A ver, ¿es mucho? ¿Es poco? No lo sé. Lo único que sé y que quiero que quede claro es que este es un uso muy real que yo le doy a este dispositivo de aquí, a mi nuevo iPhone, y también el que le daba al iPhone 13, lo único que obviamente con 2 años, pues el iPhone 13, la batería ya no estaba al 100%. Este iPhone es nuevo, está al 100%, está aún adaptándose a este ritmo que yo le puedo dar y sinceramente me dura más de 24 horas. El resumen, que lo voy a poner a cargar y vamos a dejar el vídeo de hoy ya por aquí. Millones de gracias por acompañarme un día más. Este vlog es larguísimo, yo ahora mismo sin edición lo tengo a 57 minutos, entonces tengo que hacer ahí recortes y a ver a cuánto queda este vídeo. Y nada, me encantaría que te pudieras suscribir al canal, ya que al final es una ayuda para mí. Y no solamente eso, sino también lo puedes compartir si te apetece con quien tú quieras. Ah, y el tema del calentamiento lo dejo ya para lo último. No se me calienta desde la actualización. Estoy grabando esto a día 8 de octubre. Ya ha salido la actualización esta del 0.3 o algo así, que es la del calentamiento. A mí no se me calienta, a no ser que esté, pues no sé, una hora sin parar de editar vídeos, pues como cualquier otro dispositivo, iPad, MacBook, incluso mi otro iPhone 13, se me calienta. En un uso normal, no se calienta, chicos. Y ya está, no me quiero enrollar más, espero de verdad que te haya gustado. Si quieres ver otros vídeos del canal, te dejo por aquí un par. Un besito muy fuerte. Chao.